Bienvenido nuestro amigo Rubén Quirós Ávila por la publicación de su libro El más grandioso timbre, filosofía peruana escrita por mujeres. Un libro primorosamente publicado en septiembre del 2023. Dígame, estimado Quirós, ¿a qué se debe este interés por las mujeres que hacen filosofía, teniendo en cuenta que el año pasado también apareció el libro sobre filósofas de nuestro conocido Víctor Montero Can? Esta renovada atención, ¿a qué responde? ¿Cómo lo explica? En primer lugar, muchísimas gracias a ti, Gustavo, por siempre estar atento al movimiento intelectual y en particular el filosófico. Así es que mi gratitud a ti y por supuesto a Virginia, ¿no?, que suelen acoger a aquellos que todavía creemos en la utopía de los libros. Entonces, mi saludo cordial y por supuesto mi gratitud por esa permanente y persistente preocupación en defensa de la lectura, ¿no? Respecto a tu pregunta, hay que entender que el panorama de las ideas o la filosofía en el Perú no está completo, aún se está construyendo. Hay dimensiones que no se han ido todavía conociendo, fundamentalmente porque la preocupación en clave de historiar las ideas han sido todavía fragmentadas, algunas de ellas todavía con propuestas anteriores. Por ejemplo, recordemos la de Miro Quesada, la de Salazar Bondi o la de David Sobrevía. Y hay dimensiones que es muy importante indicar como parte de esta revisión de la historia de la filosofía de nuestro país. Este libro obedece justamente a esa preocupación. Durante muchos años yo he investigado, y tú conoces, la filosofía peruana, y el caso particular de este libro, ¿no?, El más grandioso timbre, requiere de una, diría yo, forma de comprensión de que muchos de nuestras filósofas intelectuales, mujeres, cuyos aportes son extraordinarios y notables, han tenido lamentablemente aún poca presencia en la historia de las ideas, aunque eso sucede en general con el propio modelamiento de la historiografía de la filosofía peruana en realidad, ¿no?, que a veces ha sido muy dada a la lectura en clave idiomática, por ejemplo solamente el español, o solamente el varón, o solamente universitaria, ¿no? Entonces ha habido y hay espacios, escenarios de debate que yo considero son importantes o importantísimos con incorporar a una gran historia de las ideas del Perú en construcción. Son mujeres extraordinarias, brillantes, espectaculares mentalmente, ¿no?, con aportes, diría yo, de mucho giro, ¿no?, discursivo incluso en la propia historia nuestra. Estamos ante un tipo de metodología que ha sido, diría yo, más bien un manto de oscuridad sobre la historia de las ideas en el Perú. Se ha leído en claves republicanas, es decir, a veces dentro de esa, en factores solamente de reconocimiento discursivo a nivel positivista, ¿no?, y es más, a veces de modelos patriarcales, ¿no? Es como si fuera natural que ciertos grupos de poder étnico, de poder ilustrado o patriarcal, ¿no?, o idiomático, haya más bien generado dispositivos de lectura que han hecho que no tengamos, ¿no?, una luz, una zona de interpretación, porque no se han presentado bajo este modelamiento metodológico una historia de las ideas mucho más amplia y seguro mucho más rica y mucho más compleja. Otra pregunta que surge de la revisión del texto es que consigna usted a figuras femeninas en filosofía a partir de 1890. ¿Se debe a una predilección personal o también debemos suponer que hay figuras connotadas en la colonia? Sí, estoy de acuerdo con la lectura, digamos, y la preocupación por ir validando que la incorporación de textos, por lo menos en el universo letrado, requieren pues de acercamientos de índole archivístico primero y por supuesto
de explicarlos a través de una ruta o una agenda, ¿no? Que en el caso con el cual comenzamos esta selección de textos es con uno de Margarita Praxedes Muñoz, cuya presencia a fines del siglo XIX es fundamental. Por supuesto hay mucho más mujeres, mucho más filósofas, mucho más pensadoras. Estoy de acuerdo con esa observación, ¿no? Como toda selección, que es lo que se pretende aquí, es un muestrario, o sea, es un indicador solamente del universo en el cual nosotros debemos constantemente ir preocupándonos si rompemos estos esquemas metodológicos, ¿no? Y por supuesto, a nivel conceptual, en la que debemos leer, sugiero, ¿no? En claves, en la que historia de la filosofía nuestra es una historia que requiere de una concepción mucho más amplia, menos segmentada y por supuesto con un circuito de exploración que va desde el reconocimiento de documentación hasta, ¿no? La contextualización de esta producción epistemológica en su tiempo, ¿no? Y es altamente factible que en todo el universo de producción intelectual colonial, que a veces no se ha leído así también, y ya se ha demostrado con algunos estudios, tengamos una producción importante, ¿no? De diversas claves. Indudablemente que usted ha hecho una selección de los ensayos de cada una de las pensadoras o filósofas, que me voy a permitir hacer un rápido recuento. Margarita Práxedes Muñoz, Mercedes Cabello de Carbonera, Elvira García y García, Dora Mayer de Zulén, Nelly Festini, Mercedes Gallagher, nuestra profesora sanmarquina, Magdalena Wexler, María Luisa Rivara, Teresita Arrieta, Adriana Añi Montoya, Pepi Patrón, también nuestra conocida Luz González Humérez, Cecilia Monteagudo. De todas estas figuras, ¿usted diría que alguna de ellas sale de la mera interpretación metodológica de examinar otros pensadores para exponer su propio pensamiento? ¿En cuál de ellas? En general, la forma como evoluciona el pensamiento de los intelectuales o de las intelectuales tiene etapas, ¿no? Lo que aquí se plantea es un signo, un muestrario, que en algunos casos es una lectura crítica, temática o de autores, y en algunos casos, por supuesto, propuestas que están ligadas a dimensiones disciplinares. Por ejemplo, el asunto de la ciencia, como lo hace brillantemente Margarita Práxedes Muñoz, o el asunto pedagógico, como lo hace gente, ¿no? Digamos que va empujando una relectura de la discusión educativa de comienzo del siglo XX, etc., ¿no? O sea, hay que entender que como toda selección es un aspecto de toda la producción intelectual, ¿no? Es decir, es apenas una invitación, diría yo, ¿no? Entonces la pregunta suya es una pregunta interesantísima en tanto que nos va a permitir que esta presentación conjunta, que por primera vez se hace esto de manera además con un grado de selección, y como todo seguro también tal vez arbitraria, ¿no? Es altamente probable que más bien se deba a intereses que yo considero puedan ser simplemente algunas rutas posibles, no creo que sea la forma como debería leerse necesariamente, ¿no? Las propuestas hechas por las filósofas. Estoy de acuerdo también con esa interpretación suya, ¿no? Y varias de ellas demuestran una comprensión crítica, por ejemplo, del pensamiento occidental. Hacen una relectura de varios de los autores o temas y también hacen propuestas. O sea, hay una combinación como casi todo el espectro de producción intelectual a nivel de América Latina. No hay gente que tiene etapas, tiene hitos, y en este caso particular de esta selección de autoras peruanas, estamos ante un muestrario que tiene justamente todos esos factores en particular. Otro aspecto que llama mucho la atención en este libro, que es un aporte indudable, es que ¿por qué no se incluyó al final una biodata de cada uno de las filósofas? Una breve biodata. Esa es una buena observación, digamos, de índole alguien como usted, mi querido Gustavo, que es alguien que está muy atento, digamos, a las mejoras de los textos, ¿no? Yo creo que anoto esa sugerencia, ¿no? Es verdad, no necesariamente, digamos, las biodatas o las biografías incluso están escritas en el Perú, ¿no?
Pero efectivamente una ayuda de ese tipo hubiera sido muy útil. Finalmente, una pregunta que creo que es la más inevitable de todas. ¿Qué sabor y qué impresión le deja en general las filósofas peruanas? De reconocimiento y gratitud por el trabajo que han hecho. O sea, cuando uno las vuelve a revisar, uno entiende que la filosofía no es aquella que nos han contado, que la filosofía, Gustavo, tú recordarás que hemos cuestionado además conjuntamente, meramente universitaria o meramente académica. Hay, por supuesto, con solidez, con profundidad, análisis de ese tipo, pero también está fuera del campus, es decir, fuera de una concepción cerrada de lo filosófico, sino que establece vínculos con la sociedad en general. Es decir, una preocupación por los factores que son problemáticas que nos ayudan a comprender y por supuesto con propuestas incluso como algunas días lo han hecho, ¿no? Respecto a todos aquellos sucesos que nos atormentan como nación. Entonces estamos hablando de un conjunto de pensadoras espectaculares, brillantes. O sea que yo creo ayuda a entender que la historia, repito, de la filosofía peruana está por hacerse. Entonces este es un aporte más. O sea, sería interesante que esto se vea como una propuesta no solitaria, sino más bien colectiva, en la que la invitación esté abierta para cualquiera que haga una lectura o nos proponga un enfoque sobre lo que ha sucedido con nuestra gran historia de la filosofía peruana. Rubén Quiroz Ávila, muchísimas gracias por esta importante contribución y lo esperamos en su siguiente aporte. Muchas gracias, mi querido amigo Gustavo. Te agradezco a ti y vuelvo a reiterar que lo que ustedes hacen en esta difusión es simplemente notable y qué mejor que presentar aquí en este espacio también esta nueva, yo diría sugerencia para releer la filosofía en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias.